país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla. 58 años, nací en 58. Por eso cuando empecé a tener conciencia de lo que pasaba, era como la mayoría, se dio cuenta tarde, pero cuando estaba la primera dictadura, yo tenía entre 10 y 18 años, y se olía algo, pero no nos dábamos cuenta, yo por lo menos no me daba cuenta. Hasta que en un momento, bueno, me tocó hacer la jurisdicción, después la primera clase que hice 18 años, y ahí un par de compañeros, de un momento al otro desaparecieron y no sabíamos por qué. Y se comentaba así por lo bajo, que era porque habían hecho un dibujito
que vio Perón oler en un vidrio. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Cada vez que iba a la escuela, que cruzaba un puente de la estación, había conscriptos que cada 2 por 3 nos pedían documentos a chicos que íbamos a estudiar con guardapolvo blanco en una escuela. Teníamos siempre el documento en el bolsillo del pantalón, siempre, siempre. Ibas a pasear con el documento, ibas a todos lados con el documento porque te lo pedían. Fue una época que uno no entendía lo que pasaba. De todos, absolutamente de todos los argentinos, y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Transformación dio pie al llamado modelo educativo neoliberal. Durante los años 90 se promulgó un sistema de normas que continuaba las reformas impulsadas por la dictadura a partir de 1976. Se impuso la lógica de mercado. En 1992 se dictó la Ley 24.049 de transferencia de servicios educativos. Esta ley pasó todas las escuelas de enseñanza media y superior del Estado Nacional a la provincia en que se encontraban. En los años siguientes, la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior moldearon un nuevo régimen, por el cual la educación dejó de ser un derecho que el Estado debía garantizar para ser entendido como un servicio de consumo. 95. Ordenó el sistema educativo de la siguiente manera. Se amplió la obligatoriedad a 10 años y se dividió el sistema en 5 niveles. El nivel inicial, de los 3 a los 5 años. La educación general básica, conocida como EGB, que era un ciclo de 9 años. El polimodal, posterior al cumplimiento del EGB, con una duración de 3 años como mínimo. La educación superior para la formación profesional y académica de grado. Y por último, la educación cuaternaria para la capacitación especializada de profesionales. Bueno, terminé de estudiar ahí, de primero a séptimo grado, después hacíamos de primer año a quinto año en el comercial de Temperley, donde me recibí de técnico mercantil.
Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, se discutió la necesidad de un nuevo marco legal para que el Estado volviera a ocupar su lugar generador en el sistema educativo. Tiempo votando. Resultan 57 votos afirmativos, 3 negativos. Queda aprobado. Se comunica a la honorable Cámara de Diputados. Continuamos con la sesión. La Ley 26.206 de Educación Nacional, sancionada en el año 2006, reemplaza a la normativa de 1993. La iniciativa plantea la educación como un bien público y la considera una política de Estado. Se establece así un nuevo conjunto de normas dictadas por el Congreso de la Nación. Entre ellas se destacan la Ley de Financiamiento Educativo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Fundamentales, sobre todo porque, como lo hemos dicho, la mayoría de los que estamos aquí, creo que sí, la mayoría somos hijos de la escuela pública y gratuita y muchos también de la Universidad Nacional Pública y Gratuita. Por eso tenemos una gran deuda con nuestro país en materia de educación. Nunca en la historia argentina se ha invertido, miren, fíjense lo que es la cabeza, iba a decir gastado, se ha invertido lo que se ha invertido durante este periodo en materia educativa. Siempre se dijo todo se repetían de todos los partidos políticos, creo que también haberlo dicho yo y haberlo dicho todos los partidos políticos, que el problema que teníamos una mala calidad de educación porque no le destinábamos los recursos necesarios a esa educación. Para eso se dictó una ley de financiamiento educativo que aprobó también este Parlamento, donde se establecía que el 6% del PBI debía dedicarse a educación, invirtiendo lo que se pagaba en deuda externa, se pasaba a pagar en educación y viceversa. Hemos superado con creces esta inversión.
sumándole ahora el plan Progresar, que comprende a los chicos de 18 a 24 años. Pero se ha invertido en la década 169.406 millones. Estamos hablando de inversiones nacionales. Tenemos toda la inversión que hace.